Hola, 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 hola. Hoy es turno de esta última guía doble aquí en el fondo sur. En estos precisos instantes la están descargando ahora mismo del camión. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Yo bien, muchas gracias por preguntar. Hoy es 8 de junio de 2022. Estamos aquí un día más, el pesado de JR, para decir las novedades y todos los avances. Bueno, todos, algunos se me escapará, por supuesto, en las obras del Santiago Bernabéu. Levantad eso, amigos, levantadlo. Fíjate, fíjate. Hoy se viene directazo. Bueno, aquí estamos un día más en la Torre B. Mirad todas las plataformas, toda la maquinaria que tenemos aquí en la zona, es en esta esquina de Concha Espina con Castellana, cómo están colocando refuerzos en esta zona de aquí. Ahí vemos cómo nos están repasando ahora ese pedazo de crack, ese pedazo de crack con la radial, ahí la vemos. Y como esta zona de aquí, al final, de tantas cosas que hay, prácticamente no se puede ver nada de lo que hay aquí, excepto las bases y las piezas que van subiendo ahí arriba encimota de la Torre B. Y ahora mismo, en estos precisos instantes, están sacando ya el camión. Van a colocar esa guía doble en los apoyos pertinentes y ¡boom! Luego en el directo veremos cómo la suben. ¡Ostras! Ahí tenemos a Salah a punto de cruzar la calle en bicicleta, perdón. Ahí tenemos a Mohamed Salah en las obras. Bueno, pues por lo visto hoy viene Modric y Florentino, vienen Modric y Florentino para firmar ese contrato, ese año de renovación del croata. Nos paramos aquí en esta esquina porque tenemos que observar todo esto que está creciendo. Mirad, mirad cómo está creciendo, cómo acaban de colocar otra pedazo de pieza en forma de U. Ahí lo tenemos, vamos a hacer un pequeño zoom, boom. Ahí lo tenemos. Está sujeto todavía por la grúa torre y siguen formando esa estructura donde va a ir todo el bar aquí en Castellana, en este lateral oeste. Y esta parte de aquí igual, continúa creciendo, esas piezas que van subiendo de esta zona de aquí, ya lo sabéis, no hace falta que os lo explique, alumnos. Y ahí lo tenemos. Pim, vamos a acercarnos. Aquí lo tenemos, amigos. Estas son las piezas que van haciendo aquí en la parte inferior de la Torre B y que las van construyendo y las suben a la parte superior de la Torre B, como ya bien sabéis. Y que parece que nunca se acaba este trabajo, parece que nunca se acaba, siempre es lo mismo. Aparte de hacer las piezas, luego tienes que subir todo ello, todo el conjunto. Y ahí vemos como la parte, ese suelo del Skywalk, perdón, de la Viga Corona, ahí vemos cómo sigue creciendo, cómo sigue esa chapa incorporándose más y más y más, cada día más, hasta casi llegar a la Torre B. Y yo que me pensaba que esta semana iba a ser el izado de la Viga Museo, yo no sé, la verdad. Yo creo que ya no llegamos a esta semana, porque estamos a miércoles. Vamos a hacer un pequeño zoom a ver lo que están haciendo ahí arribota. Desde aquí no se ve bien, pero ahí vemos toda la telaraña de izado que tenemos con los gatos hidráulicos y el paraguas. Y que de momento todo sigue igual. Y ahora todo cambió, le toca a ella. Bueno, no me voy a subir, lo vamos a ver desde aquí. Ahí tenemos esas dos últimas piezas, ya sabemos que las colocaron antes de ayer. Esta última, la de la izquierda, esta de aquí, la colocaron ayer por la mañana. Y veremos a ver qué funciones tienen. Ya sabemos que la inclinación de este último, me imagino que será por la pendiente que hay. No es totalmente perpendicular de la Viga Corona a la Viga Museo, y por eso tiene esa pendiente, por eso está un poco torcido, como dirían en mi pueblo. Bueno, guachuchi. ¡Boom! Bienvenidos a la Viga Corona y a la Viga Museo. Hoy 8 de junio, ya prácticamente se va a acabar el verano. Feliz año a todo el mundo. Estamos un día más aquí en la Castellana. Vamos a ver qué novedades tenemos. Ya sabemos que tenemos esas últimas novedades en el día de ayer. De momento no han vuelto a hacer nada respectivamente con el izado de la Viga Museo. Parece que han colocado algún que otro refuerzo más aquí en Castellana, pero tampoco se han herniado. Es decir, creo que ha habido uno o dos más. Ya sabéis que todos los refuerzos están colocados en la Torre C y parece que siguen poniendo más chapa en la parte inferior de la Viga Corona, porque se ve más oscuro. Eso es buen indicio de que va bien. Me dicen por el pinganillo de que está pasando algo en el fondo norte, así que bueno, vamos a ir avanzando poco a poco. Es verdad que pusieron esa chapa de acero colaborante arriba
en el techo de la viga corona, pero parece que continúa igual, no hay ninguna novedad al respecto en esa zona. Y no me podía ir sin hacer ese pedazo de zoom a esa última pieza, pedazo de pieza que acaban de colocar en la viga corona. 4 días, solo 4 días. Quiero que abran ya el tour, quiero que abran ya el tour. Bueno, otra perspectiva de la viga museo y la viga corona, ahora casi llegando a la torre C, donde continúan esos pedazos de cracks trabajando en la zona, y vemos a un operario que deja ya su puesto ahí en la viga museo, pero tenemos otro, vamos a hacer un pequeño zoom, boom, ahí está, como siguen todavía trabajando en ella. A ver si podemos ver, ahí parece que está soldando. Aquí tenemos la pedazo de grúa, no sé de qué empresa es, porque ahora mismo no consigo. Fraile, de la empresa Fraile, que está aquí in the middle of Castellana, en el medio de Castellana, repartiendo hostias a todo trapo, no, repartiendo maquinaria, repartiendo piezas para toda la parte de la viga museo y la viga corona, que seguimos. Garrapatas in the night, lo. Ahora sí que sí, bienvenidos a la Torre C, bienvenidos un día más. Hoy es 8 de junio, estamos aquí en la Torre C, ya casi abandonando. Esto era Castellana, abandonando Castellana, y vemos cómo continúan esos pedazos de conductos que trajeron hace ya bastantes días y que ahí siguen acopiados. Mucha maquinaria, muchas piezas. Ahí vemos también las conexiones para las guías me imagino que sean del fondo norte, o incluso a lo mejor las dejan ahí acopiadas para ir repartiendo. Que se van agotando ahí, pues las llevamos para allá. Que se van agotando ahí en el fondo sur, pues las llevamos para allá. Ahí tenemos incorporados los refuerzos también entre costilla y costilla. Parece que van a ir en todo el Santiago Bernabéu. Ahí los tenemos. Sin el zoom hoy en día no valemos de nada, no servimos para nada. Bueno, vamos a asomarnos un poquito y ahí vemos cómo tienen más chapa de acero colaborante aquí. En este lado más piezas amarillas provisionales para colocar en algún lado sitio específico. Y hasta incluso me atrevería a decir que hay puntales y demás material. Bueno, una pedazo de toma de la esquina de la Torre C de Castellana y Rafael Salgado. Vamos abandonando ya Castellana. De momento no hay grandes avances, en la parte de la viga corona, que ya sabéis que hemos visto, hemos tomado aquí en el canal de JR cómo subían esa pedazo de estructura y cómo siguen subiendo día a día esa pedazo de estructura que formará ese pedazo de bar que irá aquí en la Castellana. Y bueno, poco a poco más que contar, me quedaré todo el día hoy aquí por el Bernabéu, así que seguimos hacia Rafael Salgado. Mirad qué panorámica de la viga museo, cogiendo a la Torre B y a la Torre C a la vez. Esta es foto de marco, foto para ponerla en el salón. Turn around. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos. Voy a correr un poquito que si no me pillan. Aquí estamos ya en Rafael Salgado. Tenemos 7 guías dobles. En el día de ayer no me pude quedar para hacer directo, pero hoy estamos a tope, estamos a full. Ya tenemos 7 guías dobles en este fondo norte, al que siguen poco a poco intercalando, instalando, incorporando nuevas conexiones entre ellas. Parece que no urge todas, pero por lo menos van colocando las indispensables. No, ¿cómo se dice? Las necesarias, las importantes, sí, esa es la palabra. Nada de esto sería posible sin el restaurante José Luis, aquí en la calle Rafael Salgado. Qué bonito bar, qué bonito bar y qué bonito sol los camareros que lo ocupan. Ahora sí que sí, ya estamos aquí en Rafael Salgado. Mirad todo el ajetreo, todo el movidote que tenemos aquí. Están colocando más conexiones, parece que lo que decíamos era verdad. Parece que las traen de Castellana y las que hagan falta, por ejemplo, hacen falta aquí en el fondo norte, pues las traen de Castellana. Pero es que claro, había un montón en la Torre B había un montón de conexiones, entonces pues bueno, no me cuadraba mucho, pero bueno. Aquí vemos cómo están preparando las conexiones para subir. Ahí tenemos la pedazo de crack, esa última guía doble, que vemos esa diferencia de altura entre una y otra que en las otras no hay. Es verdad que hay una especie de pendiente como hacia arriba, pero ahí vemos que esta última es diferente a las demás. Ya han colocado esa unión en la parte inferior y en la parte superior de momento nada. Parece que esas últimas las traen para colocar a esta pedazo de guía, a este pedazo de faldón recién incorporado.
Continúan ahí al fondo sacando tierra y vemos cómo están demoliendo. Está con la excavadora a un lado y con el dumper. Es decir, siempre que vas a alquilar una excavadora, siempre tienes que alquilar un dumper. Siempre, es indispensable. Porque sabes que la excavadora va a sacar tierra. La tierra te la tienes que llevar a algún lado. Entonces, ¿qué haces? ¡Bum! Dumper. Dumper, y ya eso te lleva, pues bueno, lo llevas tú a la zona deseada. Ya lo sabéis, ¿no? Fondo norte, 8 de junio, seguimos. Vamos a ver qué tenemos ahí. De momento esas lamas, perdón, sí, esas lamas para la cubierta parece que todavía siguen ahí, no se han tocado. Veremos a ver, ojalá las pillemos algún día, a ver cómo se mueven y a ver dónde las llevan, desde dónde y cómo. Ale, hop. Bueno, pues la teoría se va cumpliendo. Solo han dejado esos 2 anillos demolidos en la parte inferior de la torre D. Parece que las teorías se cumplen. Y es que todo indica que solamente van a quitar esos 2, porque ya sabéis que la piel envolvente del Santiago Bernabéu va a ir a 8 metros desde el suelo hacia las alturas, hacia el principio de la parte inferior de la piel. Va a tener unos 8 metros de altura, más o menos. Estos son 8 metros, así que precisamente están dejando esto. Van a colocar las barandillas nuevas para que luego desde fuera se vea bonito, se vea desde, como esto luego se va a ver todo tapado por la piel. Pero bueno, me parece un poco raro, un poco extraño que dejen también eso así, aunque deberían cambiarlo del todo. Pero aquí manda Florentino, manda FCC y manda JR. Bueno, vamos abandonando poco a poco ya Rafael Salgado. Estamos aquí en la Torre D, como decíamos antes. Parece que no tenemos muchas novedades en la parte del Sky Bar. Aquí en esta esquina de la Torre D, ya pegando con Padre Damián. Vamos a ver si tenemos alguna novedad en la barriga del nuevo edificio aquí en Padre Damián. Y bueno, vamos a comentar y vamos a ver si tenemos novedades. Vamos para allá. Venga, ¿me acompañáis? Bueno, ahora no, que está en rojo. Bueno, ahora que llegamos a la puerta 55, por donde acceden toda, pues bueno, el presidente, los jugadores y demás. Uy, wow, pedazo de coche. Donde acceden la demás gente importante y tal, pues he de decir que en el día de hoy parece que va a venir Modric y Florentino para firmar el contrato, la renovación de contrato, así que bueno, estaremos atentos a ver si les vemos. De momento la panza de la barriga no ha ido al parto y parece que todavía tenemos para rato, porque parece que aún no han colocado la viga de cierre. Tampoco ha llegado grada prefabricada. Esto, bueno, es que no se ve muy bien, pero se puede apreciar de que justo detrás no hay nada. Justo detrás de las vallas blancas no hay nada de grada prefabricada. ¡Oh, sí! Que tenemos grada prefabricada ahí. Ahí tenemos. Acaba ya grada prefabricada. Bueno, a ver, acaba. Así que la espera de la grada prefabricada ya ha acabado. Aquí tenemos grada prefabricada en la esquina de la torre de acceso Tour Bernabéu. Mirad lo que están subiendo ahora mismote a la parte del nuevo edificio, parte central del nuevo edificio. Vamos a colocarnos más en el centro. No parece viga de cierre. No parece viga de cierre, incluso me atrevería a decir que va para el interior del nuevo edificio. Ya está procediendo a girar. Ayer estuvo esta puerta totalmente cerrada, pero hoy llega otro día el camino de volver a estar abierta. Así que el ajetreo de camiones en esta zona no va a parar, no va a cesar. Vamos a mirar desde aquí cómo avanza el izado de esa pedazo de pieza. Ahí vemos cómo está incrustándola ya entre las piezas rojas, esa telaraña de piezas rojas del nuevo edificio. Y es que mirad la envergadura de las vigas de cierre y mirad la que tenemos ahora justo encima de nosotros. Y todo indica que va a ir en esta conexión. Ahí vemos esta conexión. Me atrevería a decir que va a ir a ese lado, o incluso en el de arriba. Yo diría que en el de abajo. Ahí va poco a poco llegando. Cómo pega el Lorenzo a las 9:30 de la mañana, es increíble. Ahí está bajando ahora ya poco a poco. Tiene que bajar con cuidado para no dar en los laterales de esa zona de ahí. Esto es una operación muy delicada. De momento se está haciendo de rogar y ahí continúa. Mientras tanto pasamos a hablar de esa zona de aquí, esta esquina, este Sky Bar que va a haber
En esta esquina de la torre ahí vemos cómo sigue creciendo, cómo siguen subiendo nuevas piezas, a la que ahora mismo la jaula está entre medias de las riostras ya incorporadas. Imagino que empezarán a colocar también la chapa ya en esta esquina totalmente cerrada ya. Vamos a ver si ha llegado también grada prefabricada en esta esquina de la torre aquí en Sagrados Corazones, como ha llegado también en la zona norte. Nada, que no se decide a bajar. Vamos a seguir aquí comentando lo que pasa en las obras. Parece que no ha llegado más grada prefabricada, por lo que decía. Esta zona de aquí. Así que parece que veremos subir grada prefabricada en la esquina de la torre D, pero parece que aquí en esa parte sur no ha llegado nueva grada para seguir completando lo que falta por completar aquí. Ahí lo vemos. Ahí vemos que está todavía totalmente incompleta el cuarto anfiteatro, esa ampliación del cuarto anfiteatro aquí en el lateral este en Padre Damián, Feeders Damián. Que empiece el desfile. Y esto, que nos vamos y ahí continúa. Gente que está desayunando y yo estoy grabando. Gente que está trabajando y yo grabando. Y la grúa torre que viene a este lado de aquí para seguir continuando subiendo más piezas. Ahí vemos a los pedazos de cracks cómo están con las eslingas cogiendo a otra presa como un águila en el campo. Y es que hay un montón de piezas blancas, grises, uniones, vigas, pilares. En este lado de aquí, si tenéis opción y oportunidad de venir por aquí, no paséis por allá porque hay muchos coches, hay mucho tráfico siempre aquí en Concha Espina y llegar a subirse en la valla es un suicidio totalmente. Vamos a ver qué es lo que van a subir. ¡Ostras! Cuando me he querido dar cuenta ya estaba arriba. Vaya tela, chaval. Pequeñita pero matona. Bueno, en la torre vamos a fijarnos que estamos aquí en Concha Espina, última parada antes de hacer este pedazo de directazo aquí en el canal y grabaros un pedazo de time-lapse de cómo suben esta última guía doble en el fondo sur. Ya sabéis que van a subir más. Y de momento parece que en la torre A no han hecho los agujeros pertinentes para quitar los dos anillos inferiores, ni por aquí ni por el lado del lateral este. Aquí tenemos el interior, ya prácticamente no se ve nada porque están trabajando a una cota inferior, a una cota menos de lo que estaba antes. Ya sabéis, han hecho un pedazo de boquete para, imagino, que colocar todos los necesarios, todos los elementos de ese desplazamiento de las planchas para el césped retráctil. Y ahí continúan trabajando en el interior. Madre mía, cómo tiene que estar el interior, ¿eh? Es que quiero pasarme un día, me voy a colar cuando las ranas críen pelo. A ver, ¿qué tenemos ahí? Eso parece un camión que simplemente tiene una pluma y ya está. Un camión para transportar material y ya está. Bueno, vamos llegando ya a la tienda oficial del Real Madrid. Justo enfrente de la tienda oficial del Real Madrid se levanta un fresquete muy rico. Aquí vemos, esta va a ser la siguiente costilla que va a ser tapada. De momento ahí continúan en la dada vuelta que le tienen que dar, la correspondiente vuelta que le tienen que dar para subirlo en su correcta posición. Ahora pum, y la dejarán en esta costilla. Ya será la última guía doble aquí en el fondo sur y ya luego colocaremos las sencillas en las que llegan a la torre B, perdón, torre A. Mirad todas las conexiones que tenemos entre ellas, todas las inferiores las tenemos ya instaladas. Las superiores tenemos, bueno, no tenemos todas, ¿eh? Es verdad que las conexiones pequeñas ahí arriba están conectadas, están instaladas, pero las grandes no están en todas. Ahí podemos apreciar que la última guía doble, de momento no han colocado las conexiones pertinentes. Y entre medias, pues bueno, van jugando un poquito. Ahí colocan algunas, aquí no. Y algunas en el otro lado sí. Aquí va a ser mi lugar hoy de trabajo. Voy a colocar mi oficina y voy a hacer ese pedazo de time-lapse con este pedazo de directo también. Ponemos la sillita, colocamos el trípode, muy importante, muy importante. La mochilita al lado para que nadie nos la quite, siempre bien agarrada, y empieza la acción. Y este es el setup aquí del canal, hoy un día más para ver este pedazo de directo. Ya tenemos el directo totalmente listo, está la gente ya hablando, vamos al lío, ahora sí que sí. Don't
love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something. Don't take for granted, stay humble. Now wake up! It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything. All it takes is some time and some clarity to find your identity. It's mind over everything. I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. When I feel like this, I'm immortal. Don't stop, stepping up, don't stop. Bueno, y aquí tenemos a este pedazo de monstrenco ya en el fondo sur. Última guía doble, ya veis aquí la pendiente que hay. ¡Boom! Ahora empezarán con las guías sencillas. En esta esquina de aquí, llegando a la Torre A, estamos en el fondo sur. Vamos un momento a Castellana porque parece que están subiendo piezas importantes en la Viga Museo. Bueno, venimos aquí a Castellana porque acaban de colocar otra vez de nuevo este pedazo de balancín. Y me da a mí que, como lo vuelvan a dejar ya fijo, estos son izados inminentes. Y aquí estamos en la Torre C. Mirad desde otra perspectiva cómo se ve este nuevo balancín. Bueno, este nuevo balancín, recordad que ya lo subieron y lo volvieron a bajar y ahora parece que lo han vuelto a repetir, la operación. Ahí vemos cómo están preparando ya el Izadus Inminentus aquí en la Castellana. Y nos pasamos del lateral oeste al lateral este, pasando por el fondo norte, para ver, está incluso la sexta aquí, para ver esa viga de cierre que están poniendo ahora en estos precisos instantes. Ahí lo tenemos. Mirad cómo la están colocando ahora mismito. Ahí vemos cómo la están prácticamente colocando ya. A ver. Eso sería ya la panza por la parte de frontal. Fíjate, brutal, la pedazo de pieza. Brutalidad. Estoy flipando. ¿Cómo se mueve, Yo creo que ella con la mano, tío. Así que nada, desde aquí me despido. Ya vemos los avances aquí en el nuevo edificio. Vamos a empezar ya a ver, terminar de cerrar esa pedazo de panza del nuevo edificio. Así que si te ha gustado el vídeo, déjame un like, suscríbete al canal para seguir los avances del Real Madrid y de las obras. Y nos vemos muy pronto. Chao, chao, chao. ¡A la Madrid!